otro lado. Porque si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros que queremos vivir única y exclusivamente en el camino de Dios. No hay otro camino, sino solamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Damos gracias a Dios. Bienvenidos. Una vez más también bienvenidos a todos aquellos que están conectados vía Facebook, Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Un gusto que nos acompañe. Prepare su corazón y preparemos nuestro corazón para ser edificados en el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios. Pues muy buen día. Qué bueno que estamos acá reunidos y que podemos reunirnos con todos los protocolos. Acuérdese, siempre responsablemente delante de Dios y respetuosos de nuestros hermanos. Porque ahorita, pues cualquier situación ahí de gripita, cualquier situación incómoda que le duele pues un poco su físico, su cabeza, la garganta, cualquier cosa, aunque no sea por cuestiones de lo que ahorita está, por decirlo así, entre comillas, de moda, pues resguardémonos en nuestra casa un momentito, ¿sí? Una semana, pasa y luego ya regresa. ¿Para qué? Para ser precavidos y siempre atendiendo todo lo que debemos considerar, siendo bien responsables como hijos de Dios. Así es de que qué bueno que está usted acá, todos con nuestro cubrebocas, como debe de ser, no solamente 1 metro, sino hasta 2 metros de distancia en algunos, pero las familias siempre juntas ahí. Y si nos saludamos, también respetando, ¿verdad? Así, hola, Dios te bendiga. Que se siente el amor también a 2 metros de distancia. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a iniciar pues con el mensaje de la palabra de Dios para este día, para este domingo. Yo sé que usted se alimenta diariamente de la palabra de Dios en su casa, pero es necesario que también llevemos a cabo ese mandato de no dejar de congregarnos, como algunos de repente pues se les llega en su mente. Hoy no voy, hoy lo voy a estar viendo en la televisión, en el Facebook. Y si lo podemos hacer con los requisitos que tenemos, aquí estamos, ¿sí? Mientras lo podamos hacer. Y si, como le digo, por prudencia desea resguardarse una semanita ahí en su casa, pues también, pero no deje de conectarse, porque el alimento de la palabra de Dios, acuérdese, nos va a fortalecer. Dice la palabra de Dios, Jesucristo mencionando, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí, dice, yo he vencido al mundo. O sea, sí se puede. Sí podemos vivir una vida que agrade a Dios. Aún a pesar del entorno, del contexto que puede estar sucediendo, si estamos llenos de Dios, si estamos fortalecidos en Dios, entonces vamos a vivir plenamente. Amén. En esta serie que estamos llevando, que ya hoy vamos a predicar el mensaje número 18 de la serie Frases Bíblicas. Hoy para esta fecha, 29 de noviembre, último domingo del mes, vamos a compartir un mensaje que está en la tercera carta del apóstol Juan, capítulo único, versículo 2, solamente tiene un capítulo. Y esa frase es, yo deseo que seas prosperado en todo. Una vez más, yo deseo que seas prosperado en todo. Ahora, ese es un mensaje mío, bueno, yo lo repito porque lo dejó Dios plasmado en su palabra. Pero fue un mensaje también de Juan. No, es un mensaje de parte de Dios, utilizando al apóstol Juan y hoy también a nosotros para predicar de la palabra del Señor. Y esa es la intención de Dios para cada uno de nosotros, el que seamos prosperados en todo. Sin embargo, como le digo siempre, y por eso fue la motivación de esta serie, para encontrar, tomar, enseñar y comprender cuál es el sentido correcto de esta frase, porque muchas de ellas se han utilizado. Y como le digo y le repito una vez más, algunas
quizás no tengan trascendencia. El desconocer el sentido correcto quizás no tengan mucha trascendencia, pero otros sí tienen mucha trascendencia, en la cual está prácticamente peligrando nuestra vida espiritual. Así de que tengamos cuidado. Y en ese sentido, esta frase sí se ha utilizado y se ha afectado a varias personas, a las personas. ¿Sí? Son modas que llegan, son, pues más que modas, son intereses meramente humanos, ¿no? Donde aprovechan estas frases para desenseñar, ¿sí? O desorientar, o buscar solamente fines humanos. Pero efectivamente, sí está en Tercera de Juan, versículo 2, así lo dice literalmente, la traducción Reina Valera, la versión Reina Valera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero no queda ahí, sigue diciendo, y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. Si nosotros nos vamos a la versión Dios habla hoy, que fue la que me gustó un poquito más para esto que estamos compartiendo hoy esta mañana, dice lo siguiente, y escuche, ponga atención para encontrarle el sentido correcto, porque esta nos da el sentido más exacto de lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta frase. Dice, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, así como vas creciendo y madurando espiritualmente, te vaya bien en todo lo demás. Y goces de buena salud. Pero haciendo referencia principalmente a la espiritual. Es algo bien importante que debemos enseñar y resaltar. Voy a iniciar con esta pregunta. ¿Cuáles serán los deseos de un padre para sus hijos? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son los deseos de un padre para sus hijos? Lo mejor. No hay mayor amor que un padre para con sus hijos. Hijos, quieres recibir el mejor consejo, aunque no te guste, es el consejo de tu mamá, de tu papá. Ese es el mejor consejo que podemos recibir. Esa es la realidad. Mire, aún por llamarle así, dando el beneficio de la duda, por más extraviado que sea ese padre o ignorante en el conocimiento de muchas cosas, ese padre desea lo mejor para sus hijos. Aunque sí debo de hacer y hacer también este comentario, aunque hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones. Porque sí hemos conocido padres que sí buscan en realidad afectar a sus hijos. Esa es una realidad. Pocos, pero sí los hay. Principalmente el padre de mentira. Algunos que no reconocen a Dios y que tienen a padre uno muy diferente a Dios, no saben, bueno, ya predicamos la semana pasada de eso, ¿no? Les quiere afectar, les quiere dañar, les quiere desviar. Esto es, como mencionamos la semana pasada, no se quiere ir solo. Entonces tengamos cuidado. Con esas excepciones, pues, que les acabo de mencionar, un padre siempre va a desear lo mejor para sus hijos. Y sabe que esto de recibir lo mejor puede llegar fácilmente. Así como le digo, puede llegar fácilmente. ¿Cuántos de nosotros queremos lo mejor? Todos vamos a querer lo mejor. Y como le menciono, puede llegar fácilmente. Así, fácilmente. ¿Cómo va a llegar fácilmente? Bueno, obedeciendo. Atendiendo las instrucciones. Donde quiera que estemos, ¿sí? Desde casa, ¿sí? Hijos, y nosotros como padres tenemos autoridad, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestra autoridad. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que acatar, obedecer, considerar las instrucciones en casa, en el trabajo, que es donde pasamos más, por ejemplo, los adultos, los jóvenes en la escuela, que ahorita pues, está en casa también. En donde quiera que nosotros vayamos, siempre le he repetido esto, siempre va a haber instrucciones. ¿Con qué propósito? Pues para armonizar y tener una sana convivencia con todos aquellos que nos rodean.
¿Cuántos yo creo que no aplica la pregunta acá, pero solamente para recordar un poquito de la pasada manera de vivir? ¿Cuántos deseamos que nuestro hogar sea un caos? Nadie quiere que su hogar sea un caos. Entonces, hay reglas establecidas para evitar un caos en donde quiera que estemos, incluyendo en casa. ¿Cuáles son esas reglas perfectas, infalibles, inerrantes? Las reglas que ha puesto Dios para todos los aspectos. Esa es la realidad. Eso, Dios quiere lo mejor para nosotros. En donde quiera que estemos, si respetamos las reglas, si obedecemos lo establecido primeramente por Dios, pues no se va a vivir una anarquía. ¿Qué es una anarquía? Una anarquía es que cada quien actúa de acuerdo a lo que se imagina que está bien. No sé si ustedes se han encontrado en el tráfico, generalmente en el tráfico. Es que así no es que así va a ser. Y yo lo voy a hacer así porque yo estoy primero. O sea, ignorando toda regla. ¿Y qué es lo que si la gente ignora toda regla en las cuestiones del tránsito, pues va a ser un caos, accidentes, desorden, etcétera, etcétera, embotellamientos? ¿Por qué? Por no precisamente respetar las reglas. Bien, entonces, si yo respeto las reglas establecidas por Dios, entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Voy a respetar por default, por llamarle así, también el derecho de los demás. O la privacidad de los demás, la individualidad de los demás. Eso es lo que voy a respetar, ¿sí? Esa es la realidad. Por ejemplo, ahorita pues ya los ventiladores no están prendidos, pero sí tenemos para que meta aire fresquecito y el aire pues que esté circulando. Pero antes sí se los poníamos ahí más directo, ¿no? Y cuando estaba haciendo calor, pues hasta se refrescaban bien a gusto, ¿no? Pero hoy no. ¿Pero qué situación acontecía? De repente, ¿quiénes tienen frío? No, pues unos sí y otros no. De repente también ahí hay diferencia de opiniones o diferentes, el cuerpo humano funciona diferente. Unos van a decir que ahorita está haciendo un montón de calor y a lo mejor hasta se van a quitar la chamarra, el saco, qué sé yo. Otros van a decir que está haciendo frío. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que mencionamos siempre? Bueno, mire, de este lado están apagados los ventiladores y de aquel lado están prendidos. Los que tienen frío, vénganse para acá, y los que estén calorcito, vénganse para acá. Así de sencillito. Y ponemos un orden, una regla. Pero lo malo sería que dijeran una persona, yo quiero que apaguen todos. No, pues ahí sí no funciona. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros respetamos la voluntad de Dios, definitivamente va a haber armonía, va a haber orden. Ahora, la palabra armonía no está fuera de la voluntad de Dios, porque, fíjese, cuán agradable y hermoso es que habiten los hermanos juntos, ¿y cómo? Y en armonía. Es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien. La intención, pues, del mejor padre que todos podemos tener, que todo ser humano puede tener, pues es la de Dios. Y qué privilegio, qué bendición, qué plenitud es que usted, como hijos de Dios, tengamos el mejor padre. Fíjese, yo creo que todos los que estamos acá ya nos dimos cuenta. Y muchos de los que están también ahí conectados ya se dieron cuenta. Pero qué privilegio tener como padre al Dios Todopoderoso, al Dios Omnisciente, al Dios Omnipresente, al Dios que es siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ayer, hoy y por los siglos quiere lo mejor para sus hijos. Ese es un privilegio. Pero desafortunadamente, iglesia, mucha gente decide mal, decide incorrectamente, totalmente fuera de toda, vamos a decir, de todo sentido común, de todo razonamiento elemental. En una ocasión, hace ya muchos años, hace ya, no sé, quizás unos 10 años, predicamos un mensaje, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Se acuerdan? ¿Con melón o con sandía? ¿Sí? Dios es lo mejor y lo otro es lo peor. Y la gente decide lo peor. Como que es incongruente, pero pues para eso está la iglesia, para enseñar quién es nuestro Padre Celestial. Entonces,
Dios desea lo mejor para sus hijos. Y el deseo de Dios es que comprendamos su voluntad. Y esa voluntad del Padre Celestial es para todos. La voluntad del Padre Celestial es para todos. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Dios no hace ni acepción ni excepción de personas. Acepción es el antónimo de excepción. Excepción no hace menos a nadie y acepción no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios hace que salga el sol para todos. Dios hace que llueva para todos. Dios hace que sucedan todas las cosas para todos. Y también, pues, las enfermedades y las cuestiones que pueden afectar de repente nuestro físico, también es para todos. Pero es muy diferente estar del lado de Dios a estar en contra de Dios. Ahí, eso es lo que marca y hace una gran diferencia. Así es de que la gente voluntariamente, teniendo un creador, fíjese, teniendo un creador soberano, un creador todopoderoso, decide emanciparse de él. No sé si usted sabe lo que significa la palabra emanciparse. Emanciparse es cuando un niño, un joven de 15, 16 años piensa que está habitando en un lugar totalmente, vamos a decir, pues que no le gusta, pero los argumentos son, es que me ponen a tender la cama, no me gusta eso, quiero emanciparme. Bueno, y nosotros podemos ver e identificar esos berrinchitos, pero no podemos identificar como adultos muchas veces. Qué bueno que usted y yo ya lo identificamos, pero mucha gente no puede identificar ese berrinchito de decir, quiero emanciparme de Dios. Y así vive la gente, la mayor parte del mundo vive emancipada de Dios. No reconocen al creador de todas las cosas, al Señor y Dios, al que quiere lo mejor para nosotros como Padre Celestial. ¿Qué podemos hacer? ¿Dios obligará acaso a que le reconozcan como Padre Celestial? No. Esa es una decisión voluntaria, es una decisión totalmente libre de ese albedrío, ¿sí?, que Dios puso en cada uno de nosotros. Esa era la realidad. Y ante estas circunstancias, iglesia, que son circunstancias para algunos muy difíciles, para otros difíciles, para otros pues del diario vivir, ¿sabe qué es lo que va a marcar la diferencia? La fe. La fe. Esa es la realidad. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Mire, en el WhatsApp que nosotros tenemos, pero no me refiero aquí al de nosotros de la congregación, me refiero a un WhatsApp al cual pertenezco, pertenezco a varios, de la escuela, como docente. De repente en la mañana empieza a haber una serie de comentarios tan amargos, tan, vamos a llamarle, tan negativos acerca de lo que está aconteciendo. Y uno de ellos mencionó, dice, ya no sé qué hacer, estamos encerrados, es una desesperación. Bueno, pues tome complejo B para las ansiedad, no sé. Bueno, me vino a la mente lo del complejo B porque fuimos a comprar un medicamento para mi esposa porque le arreglaron, le extrajeron esta semana una muelita. Y fui a comprar los medicamentos y la farmacéutica me dijo, está el complejo B a 3 por 1. Ay, dije, qué buen especial, ¿no? ¿Para qué es el complejo B? Dice, no, pues como para los nervios, para la ansiedad. Deme 3 porque se los voy a dar a mis alumnos. Porque ellos son los que ya no aguantan con las tareas, ¿no? Sí, porque pues yo no sé usted, iglesia, yo no sé usted, iglesia, pero yo estoy feliz. Si estoy en casa, qué bueno que estamos en casa. Yo estoy feliz en casa, yo no tengo nada que hacer afuera, pero tengo cosas que hacer, pues las hago por necesidad, ¿no? Tenemos que ir al mercado, pero si yo estuviera en la casa todo el día, hay tantas cosas que hay que hacer en la casa, que gracias a Dios hay tiempo de hacerlo, ¿no? Pero si estuviera en la escuela, estuviera contento. Donde quiera, estuviera contento. ¿Por qué? Porque mi felicidad no depende del entorno ni social, ni cultural, ni económico, ni nada, ¿no? Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, sea que vivamos, somos del Señor, sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuál es el problema? Pero así está mucha gente en la zozobra,
la inseguridad, la falta de paz, la falta de tranquilidad. Y acuérdense que en una ocasión le compartí que un día, ya ve que le ponemos ahora sí en el WhatsApp de varones de nosotros, le metemos ahí, le ponemos un versículo bíblico que me voy muy metódicamente para que no piensen que estoy hablando de alguien así. Lo que viene ahí, así vamos en Proverbios. El lunes, mañana lunes toca creo que el Proverbios 22, creo que voy en el 22, y agarro palabras de bendición, pero también agarro frases que nos van a ayudar también a avanzar, ¿no? Avanzar, porque hay costumbres que tenemos que no son correctas, y el mejor libro para consejos pues, es Proverbios. Así de que léalo así con detenimiento, porque son los proverbios, wow, máximas de Dios, para que nosotros avancemos y salgamos del error. Bueno, hablando de error, en una ocasión, en lugar de publicarles a los varones de Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, les publiqué a los maestros ahí de la escuela. Y ya lo dejé ahí y me quedé, ay, no es el de acá. Bueno, le puse así, les puse, perdón, me equivoqué. Esto era para los hermanos de la congregación, porque ellos saben quién soy, los hermanos de la congregación, pero lo voy a dejar, le puse así. Quien lo quiera borrar, bórralo. Así lo puse. Como 7 comentarios. Gracias, profe, por la equivocación. Qué bueno que se equivocó, profe. Entonces, eso cuando estaba preparando el mensaje, dice, este lunes me voy a volver a equivocar. Dios desea prosperarles en todas las cosas. En todas las cosas. Pero no nos olvidemos del contexto inmediato. Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Iglesia, Dios no desea el sufrimiento para sus hijos, jamás. Pero le voy a decir una cosa, y esta es una realidad. Entre más alejados estemos de Dios, más sufrimiento va a haber. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde impera el desorden. Estamos en un mundo donde impera la maldad. Estamos en un mundo en donde impera todo lo que afecta al ser humano. Esa es la realidad. Lleno de filosofías, lleno de violencia, lleno de... A ver, voy a hacer la prueba nada más. Voy a hacer la prueba. ¿A cuántos de los que están aquí, sí? ¿A cuántos de los que están aquí les han robado algo? ¿A todos? ¿Tú no levantaste la mano? Sí, 2 veces dice así. O sea, el sentido común nos dice que vivimos en un mundo desordenado, en donde no se respeta lo que Dios ha establecido. Acuérdense, la maldad, la violencia, la hostilidad es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero le digo, como vivimos en un mundo que ese es el entorno, le vuelvo a repetir, entre más alejada la gente esté de Dios, más aflicción va a haber. Más aflicción. Queremos disminuir el grado de aflicción de nuestra vida, acerquémonos a Dios. Dependamos de Dios. Estemos pegados a Dios. Él desea bendecirnos. Él desea que seamos, Él desea, su deseo de su corazón es que seamos prosperados en todas las cosas. Así como prospera tu alma. Así como prosperamos y maduramos en lo espiritual. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que quedó plasmado en Juan 16:33 acerca de las aflicciones. Acerca de las aflicciones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Estamos escuchando? ¿En quién podemos tener paz? En Jesucristo nada más. Estas cosas os he hablado para que en mí, dijo el Señor Jesucristo, tengan paz. Y luego les advierte, nos apercibe, nos enseña, en el mundo tendréis aflicción. Y entre más apartados de Dios, será más grave la aflicción. Pero confiad en mí, dice, yo he vencido al mundo. Yo les he demostrado como ser humano, acuérdense que se despojó de su divinidad, acuérdense que hizo semejante a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo comía, nuestro Señor Jesucristo se enfermó, no dice, pero seguro le dio una gripa.
Seguro hubo un momento en que quizás le dolió la cabeza. Seguramente como físico, porque dice que pasó todas las cosas que un ser humano pasa. Todas, ¿sí? Pero dice, sí se puede caminar en un mundo hostil, en un mundo de pecado, sin mancharse de él, sin dejarse influenciarse por él, sin influenciarse por él, de él, ¿ok? Sin contaminarnos, pues, esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el consejo entonces? ¿Cuál es el consejo entonces? Ahí está el consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que está alineado a todo el consejo de Dios. Y si vamos a Job 22:21, fíjese lo que dice Job 22:21. Escuche bien, para la gente que está muy afligida y está muy estresada y está muy angustiada porque no se ha dado cuenta que está alejada de Dios. Dice, vuélvete ahora en amistad con Él. Ya no estés peleado con Dios. Ya no tengas ninguna situación en contra del Padre Celestial que quiere lo mejor para ti. O sea, vuelve ahora en amistad con Él. ¿Y qué dice? Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Fíjese nada más. Ahora, ¿cómo voy a lograr esto? Porque sin Dios, esto no puede ser posible. O sea, no puedo recibir las bendiciones de Dios si no deseo nada con Dios. Es incongruente, aunque la gente piensa que lo puede lograr y el mundo les ofrece paliativos. Esos paliativos que ofrece el mundo es, pues, las filosofías, ¿no? Que el yoga, no, con esto estás en otras situaciones. Acuérdense, lo único espiritual correcto, perfecto, infalible y que es sano es lo de Dios. Todo lo demás son inventos del hombre blanco, alejado de Dios. Otros 01800, señora doña Pitufa, ¿sí? Y puras de esas paliativos que ofrece el mundo. No, es que tengo falta de paz, no sé, voy ahí te leen las cartas. Son los paliativos que ofrece el mundo y la gente los toma en lugar de acercarse a Dios. Seguirán en aflicción. Nada más. ¿Por qué? Porque vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir con falta de paz. Acuérdense, no lo digo yo. Nosotros enseñamos única y exclusivamente lo que dice Dios en su palabra. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. ¿Cuáles son los requisitos que Dios pide? Escuche bien. Toma ahora la ley de su boca. ¿Qué quiere decir? Toma ahora la ley de su boca. Aliméntate espiritualmente. Instrúyete en la palabra de Dios o instruyámonos en la palabra de Dios y que Dios nos fortalezca, que Dios nos guíe. Tomemos pues el consejo de Dios, toma la ley de su boca. Este es el consejo de Dios que habló a través de su Espíritu Santo, siendo inspirados los santos hombres de Dios para que dejaran plasmada por escrito la voluntad del Padre Celestial. Toma ahora la ley de su boca y luego dice, y pon sus palabras en tu corazón. Hey, no solamente que sea conocimiento intelectual, no sea que solamente sea información, que ya sabes cómo hacer las cosas, pero no las obedezcamos. No, cuando está hablando que las pongamos en nuestro corazón, está diciendo que sean parte del diario vivir, que sean parte de tu vida, que tú y Dios tengan una comunión tal que accionemos como Dios espera que accionemos, de acuerdo, después de haber recibido una instrucción, porque esa es la palabra de Dios, instrucciones, instrucciones, instrucciones. Y luego dice el versículo 23, si te volvieres al Omnipotente, reafirmando, confirmando y esperando una respuesta, ¿verdad? Sí, Señor, aquí estoy. Si verdaderamente te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. ¿A qué se refiere tu tienda? Porque uno va a decir, no, yo no tengo ni abarrotes ni papelería. Pues, ¿cuál tienda? No, se refiere a tu casa. Ese es el término que se utilizaba para referirse a dónde vives, al lugar donde moras. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu casa, de tu vida, de tu entorno la aflicción.
Pero si siempre va a haber circunstancias adversas, sí, pero entre más cercanos estemos de Dios, las circunstancias adversas pasarán más rápido y a lo mejor ni siquiera nos dañarán, nos tocarán, ni siquiera sentirán nada. Ahora sí que seremos, ¿cómo dice? ¿Cuál es la palabra de moda? Seremos, que no hay síntomas. Seremos asintomáticos a la aflicción. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Mire, si observamos en la palabra de Dios, vemos y vamos a llegar a esta conclusión, que los tiempos de aflicción, la mayor parte de los tiempos de aflicción que pasó el pueblo de Dios, la mayor parte de los tiempos de aflicción que pasaron los reyes, que pasaron los gobernantes, que pasó cada ser humano, fue por desobedientes, fue por alejarse de Dios, fue por desobedecer lo que Dios había estipulado. Léalo, analicemos la palabra de Dios. Ese es el consejo que nos da. Vemos aflicción, a ver, donde venga aflicción, ve qué aconteció, pero busca algo muy importante. ¿Por qué aconteció? ¿Por qué así sucedió? Esa es la realidad. Eso es la enseñanza que Dios nos quiere dar. Pero se nos escapa, no lo observamos. Vayamos a la profundidad de las cosas. Entonces ellos pasaron, muchas de las aflicciones que pasaron fue por causa de desobediencia, fue por causa también de no saber cómo accionar, fue por causa de saber decidir, no saber qué camino tomar. Esto es precisamente por falta de información y es un principio bíblico. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De cómo hacer las cosas correctamente. Dios nos instruye cómo hacer las cosas correctamente. Y cuando vengan las aflicciones que no son responsabilidad de nosotros y que a todo creyente y a toda familia le va a llegar, quizás seamos asintomáticos a esas aflicciones. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo con todas sus aflicciones. ¿Amén, iglesia? Esa es la realidad. De eso precisamente, escuche bien, de eso precisamente desea apartarnos nuestro Señor y Salvador. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Comprendamos esto, hermanos, comprendamos esto, ya se lo repetí, ya se lo mencioné. El mundo en el cual vivimos, en el cual los hijos de Dios somos extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía, mire, usted no es ni mexicalpan, ni USA, ni francés, ni japonés, aunque tenga los ojos rasgados. Usted y yo somos del Señor. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo, de donde vino nuestro Salvador y nos abrió la puerta para que podamos regresar al Padre. Esa es la realidad, o a nuestro Padre Celestial. Pero, escuche bien lo que le voy a decir. Esta vida en la cual vivimos, no es de aquí el auto ese, ¿verdad? No es la vida. Esta vida, la cual estamos viviendo usted y yo, es el mío. Esta vida, la cual estamos viviendo usted y yo, fíjese bien lo que le voy a decir, escuche bien. O es un pedacito, como dicen, y ejemplo del cielo, o es un pedacito y ejemplo del infierno. Escojamos, pues, la vida. Escojamos la bendición de Dios. Escojamos el camino correcto si ya estamos bien apercibidos de qué se trata, iglesia. Pero qué tristeza nos da que hasta, vamos a llamarle, como una palabra así que no sabemos por qué. La gente decide seguir viviendo su infiernito. Qué tristeza, ¿verdad? Si ya tenemos la solución al frente de nuestras vidas, porque así lo dice la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón, para que la obedezcas. ¿Y a qué se refiere? A que nos acerquemos a Cristo nuestro Señor, para que nos salve, para que cambie nuestra eternidad, para que cambie la dirección
que mucha gente todavía y aún desea seguir teniendo. Acuérdese, o estamos viviendo un pedacito de amor de Dios en este lugar, o estamos viviendo conflicto, tras angustia, tras desesperación y la enfermedad de moda. ¿Cuál es la enfermedad de moda? El estrés y la depresión. Y Dios es poderoso para fortalecernos y no caer en esos supuestos o en eso que está ya considerado por la palabra de Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y alejarás de tu tienda la aflicción. Esa es la realidad, pero tomemos la ley del Señor como nuestra ley y vivamos en ella. En este mundo, y no necesito decirlo porque usted y yo la sabemos, en este mundo reina el desorden, la anarquía, la injusticia, la impiedad, la maldad. En este mundo imperan las manifestaciones contra la... Fíjese, esto es algo que es contradictorio. Usted lo está viendo en la televisión y prácticamente todos los días. En este mundo es tan contradictorio que hacen manifestaciones contra la maldad haciendo maldad. Esa es la realidad. Eso es lo incongruente. Están haciendo manifestaciones contra la maldad, en contra de la maldad, haciendo maldad. Y lo más aberrante, iglesia, e indignante es que no se dan cuenta que aquellos que proceden así, pues lo único que manifiestan es ausencia de Dios en su corazón, ausencia de Dios en su vida. Y con ello, la ausencia de Dios en la vida de las personas, en la mente, en el corazón, la ausencia de Dios, ¿sí? Y no se dan cuenta ellos, pues se manifiesta con insensatez, con imprudencia, con actuar en una lógica e incongruencia totalmente fuera de todo sentido común. Esa es la realidad. Dios desea precisamente apartarnos de ello. Dios desea que alejemos eso de nuestra vida. Esa forma de pensar, Dios desea que la alejemos de nuestra vida. Y que si en un momento determinado las aflicciones, no por causa de nosotros mismos, lleguen a nuestra vida, pues, si estamos aferrados a Dios, si Dios contra nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, bueno, si Dios contra nosotros, agárrate, porque aguas, ¿no? Aguas, ahí sí. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la realidad. Cuando se vive en el camino del Señor, iglesia, ¿qué es lo que vamos a experimentar? No sé si usted lo ha experimentado, pero si no lo ha experimentado, siga caminando en pos del Señor. ¿Qué es lo que experimenta un verdadero creyente cuando va caminando en el camino perfecto del Señor Jesucristo? Mire, fortaleza, amor verdadero. ¿Y sabe qué se va a experimentar? La grandiosa consideración y la grandiosa paciencia de Dios por cada uno de nosotros. Porque ¿cuántos nos hemos dado cuenta que Dios es paciente? Que Dios es misericordioso, que Dios está esperando, ¿verdad? Como dice la propia palabra de Dios, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué necesidad de estar padeciendo tantas aflicciones, tantas problemáticas si tienes la solución al alcance? Jesucristo es la solución para todas las situaciones que pudiéramos estar padeciendo, iglesia. Cuando se vive en el camino de Dios, se va a manifestar objetivamente. O sea, una persona que dice, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, no puede pasar su vida derrotado. No puede pasar su vida en aflicción, en decir, ya no encuentro la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo digo porque luego se van a confundir, ¿no? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente estoy diciendo lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, recibirá
recibirá todo lo bueno que tiene Dios para usted y para mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, el depender de Dios, el confiar en Dios, el estar prosperando en el alma, pues, el estar prosperando en el alma, como dice este versículo bíblico, se va a manifestar, se va a exteriorizar, pues, se va a palpar, se va a ver. Yo no entiendo a aquellas personas que dicen, ¿cómo te va, hermano? No, el diablo me trae, no sé, ¿qué está pasando? Te es necesario nacer de nuevo. Esa es la realidad. Comprender quién es Dios, comprender quién es nuestro Padre Celestial. Cuando lleguemos a esa comprensión, iglesia, entonces, como dice, otro gallo cantará, no el de Pedro, otro. Sí, verdaderamente uno mayor que ese, que no tiene comparación. Tercera de Juan 1:2, una vez más, iglesia, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo se ha mal enseñado también esta frase bíblica? ¿Cómo la han tomado, iglesia? Unos tomándola como una frase milagrosa. Tú repítela. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que seas prosperado. Dios quiere que sea prosperado en todas las cosas. Repítela 150,000 veces y vas a ver que te la vas a creer. Esas son filosofías del mundo. No, no es una frase milagrosa. Otros solamente se apropian de ciertos versículos por conveniencias humanas. ¿Cuántos desean ser prosperados en todas las cosas? Nadie va a decir que no. Pero como hijos de Frank Sinatra. ¿Cuáles son los hijos de Frank Sinatra? A mi manera. O sea, yo haciendo las cosas como a mí se me ocurren, como yo quiero, ¿sí? Y Dios que se aguante. ¿Por qué? Yo quiero hacer las cosas así. Así no funciona. Hay muchas personas que solamente quisieran extractar de la palabra de Dios las puras bendiciones que a su modo son buenas. Pero una bendición y una promesa de Dios es que en el mundo habrá aflicción y esa no la quieren tomar. No, esa la rechazo. No la toco. ¿Sí? Me alejo. Cancelo. Y listo, ¿no? Y cancelan todo. No, pues no se puede cancelar, no se puede aniquilar, no se puede quitar a un lado o hacer un lado lo que Dios ha dicho. Es una realidad. Pero con Él sí podemos pasar todas las cosas. Otros no les interesa leer el contexto inmediato, ni mucho menos les interesa leer la palabra de Dios completa. Voy a hacer una pregunta. Allá también. Ahí contéstense ustedes. ¿Cuántos de aquí han leído completa la Biblia? Completa la Biblia. Completa. Fíjese. Menos del 40%. Hay que leer el mensaje completo de Dios para no hacer interpretaciones privadas. Dice la Escritura, ninguna Escritura es de interpretación privada. Privada a nosotros y privada en todo el contexto de la Biblia, ¿sí? Cuando alguien enseña algo que no es acorde a lo que dice la palabra de Dios, le garantizo que va a contradecir otra cosa que Dios mismo puso en otra parte de la palabra, de su palabra, de la Biblia. Pero cuando hacemos la interpretación con la ayuda del Espíritu Santo, con la orientación del Espíritu Santo, no se va a contradecir y va a ser una enseñanza que así es y nadie le va a encontrar, como dicen por ahí, lagunas como se encuentran en las leyes. No, Dios consideró todo. Mire, de repente en muchos lugares se predica que, acuérdense, ya lo hemos dicho, que tú eres un campeón, que tú lo vas a lograr todo, que tu negocio va a crecer enormemente y puras de esas, ¿no? Y la gente cuando viene a Dios, como recibe ese tipo de enseñanza de parte de Dios, que no es de Dios, ¿sí? Pues entonces hace contratos mentales,
¿Qué es un contrato mental? Un contrato mental es, yo me imagino que va a acontecer esto, me voy a acercar a Dios y entonces va a acontecer esto, ay, no sé qué voy a hacer con tanto dinero. Y de repente, ¿no? Pues la gente porque se piensa que va a ser así. Cuidado, porque eso no proviene de Dios. Y alguien me va a decir, entonces, ¿qué quiere decir? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Bueno, iglesia, lo más importante para Dios, lo más importante para un hijo de Dios es prosperar espiritualmente. Mas primeramente busca el reino de Dios, y todas las demás cosas, ¿qué? Llegarán por añadidura. Y en el contexto también de este pasaje bíblico tenemos que recordar lo siguiente: siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios. Siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios, no para nuestros propios deleites y no para cumplirnos nuestras ocurrencias como seres humanos. Iglesia, pregunto, porque somos maduros. Iglesia, pregunto, iglesia espiritual, iglesia soportada en la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje bíblico? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que debemos enseñar como iglesia acerca de este pasaje bíblico, como iglesia de sana doctrina? Ahora, la palabra sana doctrina surgió porque hay doctrina que no es de Dios. Que la palabra de Dios realmente lo que menciona es no adulterada. No adulterada, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tuvo que nacer esta frase, sana doctrina, pues porque hay doctrina que no es sana. ¿Cuál es la doctrina que no es sana? Pues la doctrina que se enseña como palabra de Dios, pero que no es palabra de Dios, no es el consejo de Dios, no es la intención de Dios, no es el sentido con el cual Dios dio el consejo, nos proveyó de ese consejo o de esa instrucción. Regreso a la pregunta que voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros, hago esta pregunta, cuántos de nosotros sabemos que todas las bendiciones que Dios menciona en su palabra siempre van a venir acompañadas de una condicionante? Eso es algo que nunca debemos nosotros de ignorar. Todo lo que Dios desea para nosotros es bueno. Todo lo que Dios desea que usted y yo decidamos es bueno. Dios desea que nuestro entorno sea excelente. Pero es necesario que sepamos que hay condicionantes. Siempre va a haber condicionantes. Siempre. Que son precisamente las que no enseñan donde no se predica la sana doctrina. Solamente dicen esto. Oye, pero aquí dice que así como prospera mi alma. No, eso ni le hagas caso. Y ahí es donde está lo profundo de la palabra. En la condicionante, siempre. Y esa condicionante, iglesia madura, iglesia espiritual, iglesia soportada en la sana doctrina, iglesia columna y baluarte de la verdad, esa condicionante siempre va a estar íntimamente e invariablemente e indefectiblemente ligada, pegada, adherida a la obediencia. No va a haber de otra. La condicionante de Dios siempre es la obediencia. Entonces, yo iré a estar la condicionante de la obediencia. Pero ¿sabe que enseñar esto no es popular? Enseñar esto a la gente no le gusta. Y hay lugares donde hay mucha gente, pero pues no es iglesia. O sea, iglesia cristiana no es, Iglesia cristiana, o sea, sí. Iglesia cristiana no es. Enseñar las condicionantes que Dios pone en su palabra y que están al alcance también de todos nosotros, pues la gente no lo desea escuchar. Las personas, mire, ese es el común denominador. Las personas desean amor, sí. ¿Desean seguridad? Sí. ¿Desean felicidad? Sí. ¿Desean éxito financiero? Sí. Pero de Dios no quieren saber nada.
¿Qué va a acontecer entonces? La gente, escuche bien qué es lo que realmente pide la gente. La gente que desea amor está confundida porque piensa que el amor es fornicar y adulterar. Con el primero que se encuentre en el antro, en el trabajo, qué sé yo, donde quiera. Piensan que ese es el amor. Y qué tristeza nos da cuando un papá dice, ay, es que mi hija salió bien enamoradiza. Eso lo escuché de un papá de un personaje público, pero no lo voy a decir. Y ese es para ella, ese es el amor. Para el mundo ese es el amor. La seguridad. Las personas piensan que van a tener seguridad desatendiendo todo. Y jamás van a tener seguridad si lo desatienden. Dios quiere dar seguridad, sí, pero Él sabe y nos instruye a que tengamos supervisión, a que tengamos una dirección, a que sepamos lo que estamos haciendo y dejemos todas las cosas también salvaguardadas y Dios hará su parte. ¿Me explico? Usted no puede salir de su casa diciendo que quiere seguridad y dejando las puertas abiertas. No, hay que accionar. La seguridad va a venir acompañada, pues, cuando obedecemos la palabra de Dios también, porque eso nos da sensatez. Estamos cuidando todas las cosas y cuidando nuestras vidas también. La gente quiere felicidad, pero a costa de afectar a otros también. Esa no es felicidad. Si mi felicidad depende de aprovecharme de las demás personas, eso no es felicidad, esa es soberbia y egocentrismo. Pero esa es la clase de felicidad que el mundo busca. Oye, ya te has transeado a 5 personas. No importa, pues, me da dinero, soy feliz, no importa. Y al rato se quejan porque no tienen trabajo, porque ya todos dicen, y ese no es un tranza. ¿Sí? Inventan enfermedades, los médicos inventan enfermedades. Dice por ahí un comentario, oye, esa persona ya la has operado como 5 veces, pues ¿qué tiene? Mucho dinero. A los carros les inventan también enfermedades los mecánicos, cuidado. Y al rato no tienen clientes porque son deshonestos. Esa es la felicidad del mundo, no importa que afecte a todos. Si soy feliz yo estoy bien, incluyendo al cónyuge y a los hijos, incluyendo al cónyuge y a los hijos. Cuidado con esa clase de felicidad, esa felicidad no es de Dios. Por otro lado, el éxito financiero. Las personas en este mundo quieren tener éxito financiero, no importa si arriesgan la vida o la de su familia, no importa si viven alejadas de Dios, pero bien apegadas al dinero. Por eso despiden a los deshonestos, porque los agarran en sus tranzas. Y eso es cuando les va bien, porque otras veces hasta la cárcel llegan. La gente, pues, quiere tener éxito financiero haciendo fraude. ¿Usted cree que eso proviene de Dios? Eso no proviene de Dios. Si son los primeros mandamientos, están dentro del decálogo. No mentirás, no dirás falso testimonio, no desearás, ¿verdad? La envidia es desear los bienes del prójimo y también habla de la mujer de tu prójimo. Proverbios 12:22, Proverbios 10:12. Fíjese bien, ¿qué le pasa a aquellos que quieren alcanzar el amor, la felicidad, el éxito en todas las áreas de su vida, pero a su modo? Dice Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 12:22, ahora sí, los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, no puede haber congruencia la mentira con la verdad. La deshonestidad con la honestidad. No hay congruencia, eso no proviene de Dios. Hoy en día, iglesia, escuche bien lo que le voy a decir, hoy en día, hasta desde el púlpito se tima a la gente. ¿Está poniendo atención? Hoy en día, hasta desde el púlpito, de muchos púlpitos, se tima a la gente, se engaña a la gente, se comete fraude y se extorsiona a la gente manipulándola. ¿Todo por qué?
porque le alimentan precisamente su ambición. Si tú das tanto, vas a recuperar tanto. Cosas que provienen de la carne. Esa es la realidad. La gente que es avariciosa, que tiene avaricia en su corazón, le prometen riqueza espiritual desde un púlpito y lo compra y es engañado. Esa es la realidad. Pensando que Dios te quiere prosperar en todas las cosas y así va a ser la prosperidad de tu vida. Iglesia, estamos hablando de cuestiones espirituales. La gente quiere todo, como le digo, cuestiones humanas solamente. Pero ¿qué hay de la obediencia? ¿Qué hay de la santidad? ¿Qué hay de la consagración? ¿Qué hay de apartarse del pecado? Eso ni siquiera se menciona. Y es lo primero que el Señor Jesucristo quiere erradicar de nuestras vidas. Esa es la realidad. Pero es importante que leamos la palabra de Dios completa, que leamos la palabra de Dios no cercenada, en donde sí, sabemos usted y yo que hay bendición de Dios, pero sí también sabremos que hay una condicionante que nos pone Dios para ir madurando en nuestra forma de pensar. E ir madurando en nuestra forma de pensar, e ir creciendo y prosperando en nuestra alma, precisamente nos va a llevar a pensar de una manera diferente. Precisamente nos va a pensar a vivir de una manera diferente. Precisamente nos va a hacer que vivamos y que disfrutemos esta vida como Dios la estableció para usted y para mí. Conocer y obedecer. Tercera de Juan 1:2, para que comprendamos el sentido más directo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así, condicionante, así como prospera tu alma. Sigue diciendo el versículo 3, escuche bien. ¿Por qué se dio cuenta que iba prosperando su alma? Escuche bien. Pues mucho me regocijé, me puse contento cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Y luego qué dice? De cómo andas en la verdad. ¡Wow! He visto que estás prosperando en tu alma. ¿Por qué? Andar en la verdad es conducirse correctamente de acuerdo a la verdad de Dios, a la instrucción de Dios. Y luego dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, y si caminamos en la verdad, pero insisto, no solo para conocerla, sino para obedecerla, porque a eso se refiere andar en la verdad, que la hagamos parte de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, que norme nuestra conducta. Hermanos, pregunto, ¿qué creen ustedes que vamos a encontrar si andamos en el camino perfecto, el camino de Cristo, el camino de Dios? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y con esto, iglesia, la prosperidad que Dios quiere darnos, que es más importante para Él. ¿Cuál es la prosperidad que Dios desea para usted y para mí, iglesia? Mire, la prosperidad de nuestra alma. ¿Qué es ser prósperos en nuestra alma? Es vivir en el bienestar, vivir en la bonanza. Otros son manifiestas en cada uno de sus hijos como creyentes. Entonces estamos hablando de una gran prosperidad en el alma. Y entonces, repito, si hay prosperidad en nuestra alma, espiritualmente hablando, todas las demás cosas llegarán por añadidura. Esto es por default. Escuche bien, pero en Dios
y en el tiempo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante agregar en Dios? Porque cuando yo agrego en Dios es porque debe de ser alineada a la voluntad de Dios. Acuérdense lo que dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís para sus deleites. Pidamos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera, porque esas son las cosas que tienen más valor. En Dios, fíjese bien, quiero terminar poniendo este ejemplo, porque yo quiero que comprenda esto. Mucha gente puede alcanzar las cosas que Dios ofrece y a lo mejor las ha alcanzado, o algunas a lo mejor las aparenta alcanzar, pero no quieren nada de Dios, no quieren nada con Dios. Eso no es prosperar espiritualmente. La gente solamente busca las añadiduras, pero cuando se habla de obediencia a Dios, no quieren nada de Dios. Si yo no quiero nada de Dios, pero si ando buscando las añadiduras, y a lo mejor hasta tengo las añadiduras, no estoy prosperando espiritualmente. No está prosperando mi alma. Y el fin será el mismo del cual predicamos la semana pasada. ¿Sí? Condenación. Ahora, también debo de aclarar esto. Si yo con buenas motivaciones, con buenas motivaciones, pero son motivaciones carnales, busco lo de Dios para obtener lo de Dios, así no aplica. Esto es, hay una frase que nos hace comprender esto: busquemos a Dios por lo que Él es, no por lo que puede hacer o puede dar. Y entonces va a haber prosperidad en nuestra alma. Iglesia, ¿y todas las demás cosas os serán añadidas? ¿Usted desea estar bien en muchas cosas? Claro que sí. Claro que sí, todos. Pero busquémoslas en Dios. Pero no por interés, sino porque Él nos va a dar lo mejor siempre, espiritualmente hablando. Y Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero cuando vienen en Él y en el tiempo de Él, entonces verdaderamente el ser humano las valora. Porque no son logros personales, son bendiciones del Padre Celestial. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír esto, que mis hijos andan en la verdad. Le voy a hacer una paráfrasis y con esto termino. Una paráfrasis de esto y con eso termino. ¿Qué es una paráfrasis? Es simple y sencillamente dándole el sentido exacto en frases de hoy. Amado en el Señor, es de mi gran interés que recibas todos los anhelos que hay en tu corazón, que no te falte ninguno. Sin embargo, esto será una realidad para ti en el perfecto orden de Dios. Si estás creciendo en el conocimiento de su voluntad y lo obedeces, entonces Él va a ordenar tu vida, va a ordenar tus pensamientos y va a ordenar tus prioridades. Y luego sigue diciendo, y me he dado cuenta que vas avanzando en tu conocimiento de Dios, ya que me han comunicado que has aprendido a conducirte en el camino perfecto y verdadero, el camino de Cristo. Esto me da mucha alegría, saber que aquellos a los cuales les he compartido el Evangelio han comprendido que la mejor vida para hoy y en la eternidad es la que Dios ha prometido a quienes le obedecen, demostrando su amor y fe a Él todos los días. De tal forma que esto te redundará en salud física, salud, ¿sí?, espiritual, que es lo más importante. Dios sabe tus necesidades y seguramente pronto suplirá lo que realmente necesitas. Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, iglesia. Dios desea bendecir a todo el mundo.
Pero desafortunadamente no todos se dejan bendecir. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Seguirán batallando una y otra vez hasta que reconozcan que Dios es el que desea tener cuidado de todos nosotros. Pero ese cuidado perfecto, iglesia, ese cuidado perfecto. Iglesia, ¿tienes anhelos en tu corazón? ¿Tienes necesidades? ¿Tienes peticiones delante de Dios? Todos quizás las tengamos, esas necesidades y esas peticiones delante de Dios. Pero, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo. Y que tengas salud, principalmente la espiritual. Acuérdese, iglesia, prosperidad del alma es un sinónimo de saber que Dios es el todo en nuestras vidas. Quienes sabemos y tenemos esa convicción que Dios es el todo para nuestras vidas, entonces estamos viviendo en la espiritualidad, en esa prosperidad espiritual. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Pongámonos de pie, por favor, y oremos a nuestro Padre Celestial. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu instrucción. Te damos gracias por enseñarnos el camino correcto, el camino perfecto, el camino de la fe verdadera en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque el anhelo de tu corazón es que traigamos orden a nuestras vidas y que seamos enseñados en esa perfecta voluntad tuya, en esa sana doctrina, en esa enseñanza que está por encima de todo conocimiento humano. Gracias, mi Dios, porque ese es tu deseo, que seamos prosperados en todas las cosas. Tú conoces la necesidad de cada una de las personas que estamos acá reunidas. Mi Dios, en tu misericordia, en tu bondad, en tu plan perfecto, primeramente, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Sabiduría de lo alto que nos va a llevar a decidir correctamente. Mi Dios, gracias por darnos todo. Gracias, Padre, porque tú mismo en tu palabra dices que el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas de las cuales tenemos necesidad? Gracias, mi Dios, por todo lo que nos has dado. También es tiempo de darte gracias por lo que nos has dado, nos has bendecido. Quizás hay algunas cosas de las cuales también tenemos anhelos en nuestro corazón. Si es tu voluntad, Padre bendito, te la pedimos, pero con toda humildad, con toda necesidad de nosotros, siempre siendo agradecidos, viviendo agradecidos con tus misericordias que son nuevas cada mañana, Rey. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios. Iglesia, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Así como prosperan espiritualmente. Cuando prosperamos espiritualmente, ese equilibrio de Dios viene en nuestra vida y no vamos a hacer peticiones descabelladas a nuestro Padre Celestial, sino simple y sencillamente lo que está conforme a su voluntad. Amén, iglesia. Dios les bendiga.